padre se preocupó en enseñarle a conocer al Dios que bendice. ¿Cuántos lo creen? Así está escrito en las escrituras, en la palabra del Señor. Vemos a un José que, a pesar que estaba sin papá y sin mamá, a pesar que fue traicionado y vendido por sus hermanos por envidia, porque soñaba, era un soñador, y a pesar que había sido vendido y era un esclavo, y a pesar que había sido lanzado en la cárcel por haber guardado los principios del temor a Dios, de no haberse acostado con la mujer de su amo llamado Potifar. Ese fue el pecado de él. O ese fue, digamos, la causa que lo mandaron a la cárcel. Por no haberse acostado con la mujer de su amo, fue a la cárcel. Pero lo que me agrada es que la Biblia dice que donde José iba, Jehová estaba. Dice que cuando José fue enviado a la cárcel, Dios estaba con él. Cuando nuestros hijos conocen a Dios y cuando nuestros hijos entiendan que aunque van a enfrentar problemas, donde ellos estén, aunque no esté mamá ni papá, aunque no haya nadie con ellos, sepan de que si ellos hacen las cosas bien y por hacer las cosas bien son muchas veces mirados mal o muchas veces sentenciados, muchas veces castigados o lo que sea, Dios estará con ellos, porque siempre Dios estará con aquel que hace el bien y no con el que hace mal. Dios siempre estará con aquel que lo ama, que le obedece, que le teme y que guarda sus mandamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque esté con mamá o sin mamá, aunque esté en casa o no esté en casa, aunque esté libre o esté preso, Dios estará con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que Dios estaba con José, aunque José estaba en la cárcel. Amén. Porque José manifiesta una enseñanza de un Dios que su padre se lo enseñó. La vida de José es el resultado del trabajo de un padre, de una madre que enseñó a conocer al Dios que bendice. No sé si me doy a entender. La vida de José, el resultado, el éxito de José, porque llegó a ser segundo en el manto en Egipto, segundo en el manto, no cualquiera llega a ser segundo, sin cumplir requisitos, porque él no era ni egipcio. Él no era ni egipcio, ni había pasado por las escuelas ni las universidades que todo rey de Egipto tenía que pasar, o faraón de Egipto. Sin embargo, él siendo un esclavo y siendo un judío, pueblo extranjero para los egipcios, Dios lo honra poniéndolo como segundo en el mando después del faraón. ¿Quién hace eso? Diga Dios. ¿Cuándo? Cuando conocemos a Dios. Entonces el éxito de José es el resultado del trabajo abnegado y esforzado de papá y mamá, llamado Jacob, con su propia esposa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, de ese ejemplo tenemos que tomar nosotros. De ese ejemplo tenemos nosotros que llenarnos nuestro corazón y esa expectativa de decir, si no he trabajado en mis hijos, voy a comenzar a hacerlo. Si mis hijos mayores no conocieron a Dios, si mis hijos mayores viven como impíos, viven como los hijos de Elí que no conocían a Dios, viven en cosas malas, que no aman a Dios, visten como un hombre, una mujer que no conoce a Dios, habla y vive como alguien que no conoce a Dios, entonces los otros hijos que tengo, los menores que tengo, los voy a criar no como los crié a los primeros, sino que los voy a criar como Dios dice que tengo que criarlos, para que mis hijos menores no sean como nuestros hijos mayores son, sino que sean como Dios dice que sean, y que los menores den ejemplo a los mayores como José. José dio ejemplo a sus mayores y José fue bendición para sus hermanos mayores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque José tenía el conocimiento del Dios que bendice. Ahora, creo que sus hermanos también tenían tal conocimiento, pero lo desecharon. Porque el problema está que muchas veces los padres enseñamos a nuestros hijos, pero depende que nuestros hijos capten el conocimiento y lo vivan. Es ahí donde se ve en la balanza de entre nuestros hijos los que son exitosos y los que no son exitosos, los que prosperan y los que no prosperan, los que son bendecidos y los que andan afligidos. ¿Por qué?
Porque unos toman en práctica la enseñanza de sus padres, y el hijo que toma en práctica la enseñanza de sus padres, que es una enseñanza bíblica, es un hijo que va a tener éxito. Pero el hijo que desecha la enseñanza de sus padres no va a tener éxito. Siempre va a vivir arremado al lado de papá y mamá, y siempre va a estar pidiendo como mendigo, aún al menor que Dios lo bendice, que lo ayude, porque él no ha sido bendecido. Pero ¿por qué no ha sido bendecido si Dios no hace excepción de personas? Es porque Dios no bendice a vago. Es porque Dios no honra a lo que no le honra. Es porque Dios no está con aquel que no le ama. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios bendice, Dios prospera, Dios guarda, y Dios está con aquel que le conoce, que le ama, que le teme y que le sirve.